Gloria a Dios. Amén. Bien, estamos viendo entonces a Dios. Esta es la primera parte, ¿cierto? Que dijimos de 3 partes que vamos a tocar. La primera parte entonces de 3 partes que vamos a tocar de Dios en relación con el hombre. La segunda parte que vamos a ver es Jesús y el hombre. Amén. Y luego el Espíritu Santo y el hombre. Amén. Todo esto es Dios. Amén. Es un solo Dios que ha buscado relacionarse con nosotros. Amén. Y así Él se ha mostrado, primeramente entonces, Dios y el hombre, el Padre y el hombre, y estamos viendo y hemos pasado, ¿cierto?, escudriñando la existencia de Dios, la revelación de Dios, y hoy estamos ya terminando ya este tiempo al ver el ser de Dios. Amén. Hablando de esa relación de Dios y el hombre, podemos entender que para partir relacionándonos con Él, por eso que pudimos hablar, ¿cierto?, de la existencia de Dios. Amén. Ahora, cuando nosotros decimos existencia de Dios, amén, no es que estamos diciendo en el contexto de que Dios existe, sino que Dios es. Amén. Dios es. Ahora, vamos a términos nuestros, ¿cierto?, más cercanos para poder decir, ¿cierto?, la existencia de Dios. Pero nosotros debemos entender que lo que aprendimos en la existencia de Dios es que Dios es. O sea, debemos dar por sentado, amén, que no debemos querer probar que Dios existe. Amén. Nosotros damos por hecho de que Dios es. Amén. El principio y el fin. Amén. El creador de todas las cosas. Amén. No hay nadie antes de Él y nadie después de Él habrá. Amén. Así que nuestro Dios es un Dios, ¿cierto?, que es en plenitud. Por eso que dijimos que en la existencia de Dios nos tomamos de este versículo de que habla, ¿cierto?, Hebreos 11:6, donde nos aclara puntualmente que el que quiera acercarse, el que quiera tener una relación con Dios, amén, de este Dios que ha querido relacionarse con nosotros, ahora nosotros tenemos que acercarnos por medio de creer, amén. El que se acerca a Dios debe creer que le hay, amén. Eso es dar por hecho entonces de que hay un Dios, amén. Nosotros podemos darnos cuenta que nosotros no hubiésemos tenido, ¿cierto?, ninguna relación con Él si es que no nos hubiésemos animado en nuestro corazón a creer y hablarle a alguien que no estábamos viendo. Por lo tanto, cuando rompimos, ¿cierto?, esa barrera de tener a alguien invisible y hacerlo verdadero en nuestros corazones y pudimos hablarle, entonces desde ahí en que comenzó, ¿cierto?, y comenzamos la relación con Él. Amén. Entonces estamos viendo de Dios, esta relación de Dios y el hombre. Entonces, en que Dios es, Dios también, ¿cierto?, la revelación de Dios y el ser de Dios en el que estamos hoy día. Ahora, cuando Él, ¿cierto?, se da a conocer de que Él es, porque la Biblia no busca probar, y hemos visto que la Biblia no busca probar la existencia de Dios, amén. En ningún lugar usted va a encontrar en la Biblia que se quiere probar la existencia de Dios. Se da por hecho, amén. La Biblia da por hecho que hay un Dios. Y parte por eso diciendo, ¿cierto?, así puntual y segura y firmemente, que Dios creó, amén. Dios creó. No puede que haya o estamos creyendo o queremos ver que si verdaderamente con estas pruebas que Dios creó no, Dios creó. Un firme Dios creó sabiendo que Dios es, por lo tanto, amén. Así que esa es, cierto, como les digo, la existencia de Dios. Dios es, amén. Y debemos dar por hecho eso. Nunca tratemos de probar la existencia de Dios, amén. Se ha dado cuenta que para dar vestigios de las cosas que pasaron bíblicamente, se ha tratado de buscar el arca de Noé,
Por ahí algunos dicen que la encuentran, por ahí dicen que está, que no está, que está en cierto lugar. Tratan de probar, pero al final no han llegado a cosas tan concretas así. Porque la verdad es que el que quiera acercarse a Dios tiene que creer. No tiene que probar que es verdad lo que están diciendo, sino que nosotros nos vamos a probar que es verdad. Nosotros debemos creer que Él es verdadero. Amén. Fiel y verdadero. Y ahí estamos hablando netamente de Él. Amén. No estamos hablando de querer nosotros probar de que Él es, sino que estamos hablando, ¿cierto?, de que Él es verdadero. Amén. Por lo tanto, nosotros vamos con esa seguridad, nos acercamos con esa seguridad de creer. Amén. Así que vamos con firmeza a poder hablar con Él porque Él está ahí. Amén. Así que eso es la partida de cómo Dios se empezó a relacionar con el hombre. Y dijimos que en la segunda parte que se vio, que es la revelación de Dios, ahí pudimos ver, ¿cierto?, que Dios se reveló al hombre, lo inspiró también, ¿para qué? Para que escribiera la revelación de Dios. Amén. Y ahora estamos viendo el ser de Dios. Bueno, fue la revelación, la inspiración para que se dejara escrita dicha revelación, amén, de Él, de lo que Él se reveló, ¿cierto? Y luego la iluminación, amén. Y dijimos que en ella, nosotros, los que leemos hoy día, esa revelación que quedó escrita, podemos interpretarla, amén. No a nuestro entendimiento, sino que por el mismo Espíritu Santo que inspiró a esos hombres a escribir esa revelación, nosotros también somos iluminados, amén, en los ojos de nuestro entendimiento para poder entender en plenitud y poder interpretar, ¿cierto?, la Escritura, todo lo escrito, todo lo revelado de Dios, amén. Y hoy día en el ser de Dios, nosotros comprendemos que Dios es más grande que la revelación que tenemos, amén. O sea, nosotros tenemos la palabra, lo escrito. Está ahí la revelación de Dios. Tenemos la seguridad de que ahí, en estos escritos, Dios se reveló al hombre. Amén. Lo inspiró para que pudieran dejarlo escrito y nos ilumina a nosotros para poder verlo. Pero lo que tenemos que entender en el ser de Dios es que Dios es más grande que esa revelación. Amén. Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Es todo. Amén. Y todo eso sale expresado en esta revelación, pero no muestra todo en lo escrito, en lo que tenemos, en lo revelado, no se muestra a Dios en totalidad, si se puede decir. Amén. Dios es mucho más grande y mayor que lo que nosotros tenemos escrito. Amén. Por eso no tratemos de encerrar ni limitar a Dios. Amén. Nadie puede y nadie podamos, mi hermano, querer limitar a un Dios ilimitado. Amén. Bendito sea el Señor. Yo creo que ahí, pastor, se puede Mi hermano. Amén. Puede quizás ser aplicado porque quizás aplicándolo al contexto de lo que hablamos. Sí. La narración esa. Amén. Pero puede nosotros llevarnos de que es todo, de que más allá de estimando la palabra. Exacto. Quizá eso puede ser una, quizá de las transacciones o pasajes bíblicos que digan que a nosotros, el ser humano, hablando así, no demuestre de que es algo mucho más allá, quizás vemos como poquitito. Amén. Sí, amén. Bueno, 1 Corintios 13 dice al final que nosotros vemos por espejo, como por espejo. Amén. Oscuramente todavía no tenemos la claridad plena de quién es nuestro Dios. Amén. Y por lo tanto, y gracias mi hermano Cristian, porque cuando uno entiende esto
tiene como hablábamos también, ese temor reverente, ese temor, amén, de no querer meternos en algo que se nos está permitiendo revelar, amén, a nuestras vidas, que lo tenemos en los escritos, pero no podemos pasar más allá a la especulación, amén, de caer en una especulación de un Dios, o querer creer que lo podemos conocer ya, porque lo hemos experimentado aquí y podemos creer que tenemos ya una cierta experiencia de Dios, amén, al conocerlo en esto, al ver que yo oré y me respondió en esto, y a veces creemos que con eso tomamos una seguridad para darnos a lo mejor, ¿cierto?, una firmeza para poder decirle a los demás, no, si Dios camina por aquí, no, los caminos de Dios son mucho más grandes que nuestros caminos. Amén. Aleluya. Y la revelación que tenemos es una parte de esos caminos. Amén. No es la totalidad. Entonces nosotros tenemos, o es del camino, como hablábamos el otro día, amén. ¿Cierto? El camino, Cristo. Bueno, Él se vino a revelar, pero ¿para qué? Para que el camino mostrarnos, para que nosotros pudiéramos entrar. Amén. Pero no nos muestra en totalidad todo lo que es Él. Ya lo conoceremos en algún momento y Él nos está llevando, ¿cierto?, a esa eternidad donde podemos, en un cuerpo incorruptible, porque en este no podemos tampoco recibir la totalidad de todo. Amén. Amén. Puede ser que o también le dé una interpretación allá, o quizá exacto. Cosas se vislumbren acá. Así, ¿cierto? Podemos, ¿cierto?, darnos cuenta. Yo la invitación sí es a que podamos, ¿cierto?, tener una relación con Él hoy día, pero una relación ¿para qué? Para poder, ¿cierto?, llegar a una santidad, a un estado. Eso es lo que quiere Dios, para sacarnos de aquí. De ahí para allá, como dice mi hermano Cristian, de ahí para allá va a comenzar ahora un tiempo de un conocimiento con Dios que va a ser diferente. Amén. El conocimiento que estamos teniendo hoy día de lo que se nos ha revelado es para eso, es para llevarnos a tener aquellas cosas que le agradan y no le agradan en nosotros, para poder dejarlas, para que un día podamos salir de este cuerpo y entrar a esa eternidad. Amén. Salir de esto que vemos como espejo, en oscuridad todavía, en nebulosa todavía. Amén. Como los espejos antiguos, porque no son como los de hoy día. Amén. Esos espejos que eran un latón, que en momentos se desataban de ver ahí. Amén. O en el agua, usted ha tratado de verse en el agua igual se mueve un poco y no se puede ver su rostro, pero no en totalidad, no en plenitud como verdaderamente es, ¿cierto? Mi hermano. Amén. Cambió nuestra vida humanamente, cambio que lo hizo no solo el cuerpo, me imagino cómo será en alma esa transformación. Amén. Porque no tenemos conocimiento. Así es. Amén. Por eso mismo tenemos que entender que este cuerpo que es corrupto, y eso también, o sea, si nosotros entramos a la santidad, al lugar donde habita el Altísimo, ¿cierto? Amén. Por misericordia nos ha dado un lugar específico que se llama el trono, ¿cierto?, de la gracia, donde nos ha permitido entrar ahí y confiadamente, amén, que el hombre no entendió, no conoció, no entendió. Aquí en esta primera parte de la revelación, cuando Dios busca revelarse al pueblo de Dios, a Israel, al que lo tomó primero para poder revelarse, amén, con ellos, a ellos se les mostró primeramente, amén. Este pueblo tuvo temor, pero tuvo el miedo de acercarse por no morir, siendo que Dios no los quería matar, sino que quería que ellos tuvieran una reverencia hacia Él, amén. Que tuvieran una reverencia, un temor, pero no un miedo de arrancarse y no querer estar ahí, sino que fueran que se presentaran delante de Él con una reverencia. Amén. Por eso un trono de gracia hoy día, porque es la extensión de lo que quiso hacer con Israel, que no lo tomó. Si no nos recordamos, ¿cierto? A Moisés le dice el pueblo, Dios le dice a Moisés, tráeme al pueblo y preséntamelo y ponlo aquí, porque yo quiero tener, ¿cierto?, un hablar con ellos.
Y el pueblo de Israel dijeron con temor, no. ¿Quién se parará delante de él y podrá estar delante de un Dios así? Amén. Y después vieron que salió Moisés de esa presencia y no murió. ¿Pero qué dijeron ellos? Le dijeron, Moisés, ahora tú nos muestras de que pudo haber un hombre que se presentó delante de él y no murió, pero tú sigue. Y ellos no quisieron animarse a poder estar ahí, siendo que Dios lo estaba invitando a poder tener una relación con él. Amén. Pero no quisieron. Amén. Y dejaron que Moisés fuera el intermediario. Amén. Eso les trajo el mal de no haber, como les digo, porque lo primero para poder guardar los mandamientos de Dios, como dice Eclesiastés, este es el todo del hombre, temer a Dios y guardar sus mandamientos. Amén. Y el temer a Dios está primero que guardar sus mandamientos. Y ellos tendrían que haber temido a Dios, no de haberle tenido miedo, sino que haberle temido para honrarlo. Amén. Para adorarlo, para honrarlo. Ese era el temor que quería causar Dios en ellos, el temor de Dios. Amén. Pero tristemente vino un miedo. Y eso lo hizo que dejaran a Moisés como intermediario. Es cuando nosotros también, mi hermano, si nosotros no nos animamos a presentarnos delante de Él y tener esa relación directa que nos ha dado a través de su Santo Espíritu, mi hermano, cuando no tenemos esa relación a través de su Espíritu Santo, por eso que no tomamos la palabra para cumplirla, Israel nunca la pudo cumplir. Tuvo el intermediario de Moisés, le hablaba a ellos, pero ellos no tomaban la palabra, no le tomaban el peso porque no había una reverencia. Había un miedo solamente, pero no había una reverencia, el honrar a aquel Dios que le estaba hablando y les decía, no se tomen de esto, no le teman a los dioses ajenos, no se arrodillen delante de ellos, no los adoren. Amén. No levanten idolatría, no se levanten en idolatría. Pero todo eso no lo pudieron cumplir, porque tristemente, por tener un intermediario y no ser ellos los que podían estar ahí delante, amén. Y aunque a lo mejor era fuerte, era terrible lo que podían ver, pudieran sus corazones haberse reverenciado delante de ese Dios y haber dicho, no le podemos fallar a Él. Amén. Porque pudiéndonos hacernos desaparecer, aquí estamos. Amén. Y podemos nosotros gozarnos de que podría habernos exterminado. Pero tú y yo, mi hermano, estamos aquí hoy día, mi hermana Estela. Pastor, pienso que en ese tiempo al pueblo de Israel le pasaba lo mismo que le pasa hoy día a la gente que nos rodea. Porque cuando le hablamos de Cristo, los que un poco escuchan, dicen, tú que estás más cerca, háblate con él. ¿Ya? Entonces, es probable que a ellos les pasó como lo mismo, o sea, ellos no tenían el conocimiento. Moisés subió, vio la zarza ardiendo, sintió su presencia, estuvo con él, entonces ya sabía, tenía la certeza, lo demás era por oídas. Y hoy día, ¿qué es lo que pasa con nosotros? Nosotros tenemos esta revelación, o sea, porque al desmenuzar aquí, es lo único lo que nos dice el Señor, lo que siempre nos reitera y nos reitera y nos reitera, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Es imposible. Enseguida dice, porque es necesario, o sea, Amén. es necesario. Y si se acerca a Dios, cree que le da. O sea, es que eso es imprescindible. Así es. Amén. Imprescindible. O sea, Dios, ¿qué es lo que anhela de nosotros? La fe. Y ahora, ¿y por qué nos pide o nos insta, ¿cierto? Nos insta a buscarle, a buscar en su palabra, a buscar su presencia? ¿Qué es lo que nos toca ahí? Dice, es galardonador de los que le buscan. O sea, Amén. Tenemos premios más encima. Así es. Amén. Haciendo todo esto. Amén. Amén. O sea, al entrar y creer, también tenemos que creer que Él, cierto, es galardonador también de aquellos que le buscan. Es eso, cierto, lo que nos está llevando entonces en este tiempo a que nosotros hoy día podamos tener tal revelación y poder empezar entonces a tener también un tal, cierto, relación con Él. Amén. Esta revelación es la que nos da la relación con Él. Amén. Es diferente cuando
solamente tú escuchas la palabra aquí, transmitida tal vez del predicador, y llega a ti, es igual que te puede pasar, igual que lo que le pasaba a Israel, que tenía el intermediario que era Moisés y le llegaba a él. Pero esta palabra tiene que revelarse en tu vida. Amén. Ojo con aquellos que dicen, no, es que muchas veces Israel miró a Moisés. Amén. Y muchas veces también uno tiende a caer aquí de mirar a la persona y decir, es que nos conoce. Es que sabe lo que estoy pidiendo y lo que está hablando es algo que me pasó. Es más allá. Tenemos que entender que hay un Dios que nos ama y nos quiere hablar. Esa es la revelación que nos va a mantener, mi hermano, atentos, alertas, abiertos, porque estamos estableciendo una relación con Él. Más allá de relacionarnos aquí como iglesia. Amén. Somos un cuerpo donde estamos unidos, relacionados, ¿cierto? En comunión con la cabeza que es Cristo. Amén. Por lo tanto, nosotros, como iglesia, tenemos que tener esa conexión con Él directa. Amén. De nada sirve el cuerpo si no está el cerebro, si no está la cabeza, si no están las órdenes ahí. Amén. La vista, el oído, los sentidos más directos que están ahí en la cabeza. O aquí en la cabeza de nosotros, ¿cierto? La vista, el oído, el gusto, el olfato. Amén. Solo el tacto está en una extremidad, pero lo demás está todo ahí en la cabeza. Amén. Todo está conectado hacia Cristo. Amén. Así que Dios nos lleve, mi hermano, hoy día a comprender entonces, Dios es, la revelación ya la entendemos, hoy día se nos ha iluminado los ojos de nuestro entendimiento para ir teniendo una revelación directa con Él. Amén. Así que cada palabra que tú escuchas, que es palabra de Dios, que es escritura de Dios, amén, no la tomes como mera letra, escudriñala para que llegue a ser también, ¿cierto? Llegue a iluminar nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento por completo. Amén. Tengo una pregunta. Mi hermano. Creo que uno tiene que tener al presente conocimiento o revelación. Revelación. Sí. Hablando del conocimiento, porque también se da un conocimiento. O sea, Cuando... yo sé que el conocimiento es importante. O sea, Claro. yo no puedo tener revelación sin conocimiento. O sea, una cosa te lleva a la otra. Sí. Lo importante no es caer solamente en el mero conocimiento, que es como caer en la pura letra, o caer solamente en la teología. Intelectualmente hablando. Sino que si uno se va a lo que es el pueblo de Israel, dice que pereció por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento. Le faltó, valga la redundancia, conocer un poco más, porque quizás siempre miró a Moisés y no tuvo una relación personal. Exacto. Hay una relación personal y una relación colectiva. Sí, así es. Hacer mi relación personal. Amén. Después yo la puedo hacer colectiva. Entonces, yo pensaba en base a que si bien es cierto, Él se nos ha revelado, Uh-huh. eso va en la palabra. Así es. Mi pregunta sigue siendo, ¿qué es lo que nosotros siempre necesitamos conocimiento? Porque eso siempre tenemos que tenerlo. Pasa a una revelación. Tenemos que llegar a una revelación, no solamente el conocimiento de las cosas del reino. Claro. Es que partiendo por la palabra conocimiento, hay una palabra que es en general, un conocimiento general de cualquier cosa. Pero cuando se habla de ese conocimiento, es cuando la palabra hebrea que se usa por los teólogos, dicen que es la misma palabra, conocimiento, en hebreo, que se usa cuando dice y habla de Adán y Eva. En el primer momento dice que Adán conoció a Eva, amén, y dio, ¿cierto?, a luz, y se dio a luz el primer, ¿cierto?, ser humano concebido, ¿cierto?, ahí, que era Caín. Nosotros podemos darnos cuenta que entonces la Escritura dice, ahí conoció, ahí se usa esta palabra. Y dicen que los teólogos dicen que se ocupa esta misma palabra cuando se habla de conocer a Dios. Amén.
Ahora habla de un término espiritual, tomándose de esto, ¿cierto? Que es más carnal, pero es íntimo, amén. Donde también se causa algo, aunque nosotros lo entendamos que es un acto físico, ¿cierto? La intimidad de un hombre con una mujer, pero estamos hablando de que se causa algo íntimo, amén. O sea, espiritual en esa intimidad, porque son uno, amén. Y usted sabe que físicamente es un hombre y una mujer, pero dice que Dios ya no serán más dos, sino que uno. ¿Cómo se experimenta eso? Dicen que en la intimidad se experimenta el que sean uno, amén, en el espíritu, espiritualmente hablando, una unidad íntima, amén. Yo puedo conocer y usted puede conocer a mi esposa, pero yo la conozco. Es mi esposa, yo la conozco. Usted puede tener un conocimiento de ella que se llama Maritza, y no sé, muchas cosas puede conocer de él, pero yo la conozco. Y estoy hablando de un conocimiento íntimo. Y eso va intrínsecamente ligado con el amor. Amén. De cosas más profundas, cosas más íntimas que solamente se pueden averiguar, si se puede decir de alguna forma, se pueden averiguar en una desnudez, ¿cierto? Hablando espiritualmente con Dios. Y si usted se fija, la relación que tenía el hombre con Dios era en desnudez. Hablando físicamente, el hombre estaba desnudo. Amén. Y es ahí donde estaba y podía relacionarse con Dios íntimamente, la verdad, porque caminaba el hombre con Dios. Amén. En el Edén, Adán estaba ahí. Y Eva, ¿cierto? Y podían relacionarse con Dios. Amén. Íntimamente. Amén. No hablamos de una intimidad física, ¿sí? Porque Dios es espíritu y se causaba ahí un conocerse. Amén. Una intimidad más profunda, algo no, a lo mejor, de un conocimiento, si se puede decir, superficial. Amén. Es un conocimiento íntimo, profundo. Amén. El amor. Y en amor. Sí. Amén. Amén. Entonces, espero eso, ¿cierto?, nos provoque a buscar esa profundidad. El Espíritu Santo a nosotros nos da el hecho de poder tener esa relación, ¿cierto?, íntima, espiritual, íntima con el Señor. Amén. Por eso, ¿qué le va a costar? La verdad es que yo verdaderamente creo imposible una persona que no vaya y no tenga el Espíritu de Dios, el que nos guía esa intimidad con Él, amén, al que se hace uno con el Espíritu nuestro, amén, no va a poder nunca tener esa relación de conocer a Dios, amén. En ese conocimiento es que está, dice, la vida eterna, amén. De eso depende, de ese conocerlo íntimamente, dice Juan, que depende la vida eterna, amén. El conocer a Él, conocerlo a Él y a Jesucristo. Al único Dios verdadero y a Jesucristo. Amén. Es ahí donde está entonces. Así que nosotros, en el ser de Dios que estamos viendo ahora, dijimos que Dios es más grande de lo que está revelado. Amén. No lo tratemos, ¿cierto?, entonces de limitar, de achicarlo, de encajonar a Dios. Amén. No tratemos, ¿cierto?, de ponerlo limitado a un Dios que es ilimitado. Amén. Así que en esa eternidad de Dios, sí, por misericordia nosotros dijimos también este jueves pasado de que el hombre solo puede entender lo desconocido por medio de moverse de algo que él conoce. Amén. Puede Dios entonces, y ha permitido Dios, relacionarse con el hombre a través de darse a conocer en formas, ¿cierto?, conocidas por el hombre. Amén. Las figuras, las formas que tomó, se le acercó a Moisés en una llama, ¿cierto?, ardiendo. Amén. En un árbol que estaba ardiendo, pero no era cualquier árbol y no era cualquier llama que se armó ahí, porque luego que se apagó el árbol seguía igual. Amén. No quedaron vestigios de que haya sido quemado. Dice la Escritura que Moisés se asombró y se acercó porque veía que el árbol ardía en el fuego, pero que no se consumía. Amén. O sea,
se entiende que había algo ahí que lo estaba llamando y lo atrajo por lo sobrenatural que vio. Amén. Moisés. Pero en algo que él conocía. ¿Se da cuenta cómo lo acerca a Dios a él? Lo llama a través, ¿cierto?, de algo que Moisés conocía. ¿Cuántos árboles a lo mejor tiene que haber visto que estaban quemándose o puede haber visto arder un árbol? Pero esto le llamó la atención porque este árbol veía que estaba en fuego, pero no se consumía. Amén. Era algo que él conocía, pero a la vez lo atrajo por eso de que él entendía que había algo más allá, algo sobrenatural en ese lugar. Dios así nos lleva, amén. Nos lleva por medio de las cosas que conocemos y nos atrae, ¿cierto? Y nos mueve también a seguir adelante, amén. A asegurarnos que Él está ahí, amén. Por eso que podemos hablar y podemos, y nos ha permitido más aún el Señor poner un lenguaje, dijimos, antropomórfico, como dijimos, ¿cierto?, el jueves pasado. ¿Por qué? Porque antropomórfico dijimos porque es cierto la interpretación de lo que no es humano en términos con características humanas. Amén. Por ejemplo, Dios es espíritu. Yo leí aquí en Éxodo 33, 18, 20 y 23. Mire, Éxodo. Perdón, se me fue el capítulo. 33. 18, 20 y 23. Dice el 18. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Aquí está hablando, ¿cierto?, Moisés. Amén. Moisés le pide a Dios, muéstrame tu gloria. Amén. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. El 20 dice, dijo más, no podrás ver mi rostro. ¿Quién está hablándole? Dios a Moisés. Pero para relacionarse con él, amén, Dios le habla en términos antropomórficos, ¿se entiende? Le está hablando Dios a Moisés para relacionarse, para que Moisés lo pudiera entender. Moisés quería ver su gloria. Ahora él le dice, yo voy a acercarme a ti, ¿cierto? Dijo, no, pero no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Amén. Él se acerca, ¿cierto?, diciéndole, yo tengo un rostro, pero no te voy a mostrar mi rostro. Amén. O sea, le estaba, ¿cierto?, queriendo en parte decirle a Moisés, yo me voy a dar a conocer contigo. Amén. Y se acercó con términos, como le digo, de un lenguaje, ¿cierto?, humano. Amén. Poniéndose como un humano. La verdad, él no es humano, pero se puso en términos humanos para hablar con él. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí y te harás y estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano. Amén. O sea, Moisés diciendo, ahora, ¿cómo me voy a guardar de que él pase y yo no vea su rostro porque voy a morir? Le está diciendo. Pero él le dijo, pero tranquilo, yo voy a poner mi mano. Si hay algo que uno siente, ¿cierto?, que lo puede guardar en la mano, y él tiene que haber dicho, bueno, la mano de Dios tiene que ser mucho más grande que la mía, pero al final es la mano, es lo que me puede cubrir. Amén. Y no usó otro término para decirle, te voy a cubrir con esto. Le dijo, voy a usar mi mano. ¿Se da cuenta los términos delicados para poder hacer entender a este varón? Amén. Darse a conocer, perdón. Que la mano protege. Por ejemplo, si a mí me va a llegar algo que me está lanzando, yo lo primero es que pongo mi mano. Sí. O si voy a hacer algo, siempre pongo para parar algo, son mis manos. O siempre que me pase algo y si me quiero cubrir de algo, voy a entrar las manos. Las manos siempre lo usamos de medio de protección. Amén. Así que el Señor entonces le habla, ¿cierto?, a Moisés, después apartaré mi mano y verán mis espaldas. Amén. ¿Tendrá espalda Dios? Bueno, Él le dice, y verán mis espaldas, mas no verá mi rostro. Amén.
Es un Dios que simplemente quería decirle a Moisés, yo quiero tener relación contigo. Y si tú quieres verme, yo voy a permitirte que me veas. No sé si me entiende. Dios tiene que haber visto que era necesario que Moisés experimentara esto. Amén. Una cercanía con el Dios que le estaba hablando desde los cielos y que él tenía que estar enfrentando a un pueblo que era mi hermano rebelde, que se le levantaba en contra y todo lo que también nosotros vivimos diariamente, mi hermano. Amén. Yo sé que tú, mi hermano, has tenido en momentos deseos a lo mejor o desánimos que te han llevado a querer abandonar, a querer dejar hasta ahí las cosas. Pero cuando percibe algo que es tan cercano, que es conocido, que puedes decir, aquí está, algo que te dé un indicio de que hay algo que está al lado tuyo y que va a seguir adelante contigo. Amén. Porque alguien puede decir, estoy contigo, pero no se ve nunca. ¿O no? Amén. ¿Se entiende? O sea, nunca lo ves. Aleluya. Moisés necesitaba eso y Dios sabe que nosotros somos débiles y en nuestra debilidad, por misericordia, Él permite este lenguaje. Amén. Y yo sé que en ese lenguaje no se queda en un simple lenguaje. Yo le dije, Señor, extiende tu mano y tócame. Y se extendió la mano del predicador esa noche, que yo recién llevaba unos días convertido, y yo sentí que algo me tocó. Amén. Yo experimento, mi hermano, y he experimentado muchas veces cuando me arrodillo y estoy ahí, a veces siento y percibo cosas que me hacen sentir escalofrío, percibir cosas que no son buenas, pero muchas veces ha llegado algo mucho mayor, superior, y he sentido que me ha tocado mi cabeza. He sentido como un líquido derramándose en mi cabeza. He sentido muchas cosas. Mi cuerpo siendo tocado. He sentido manos sobre mi cuerpo y que me he llegado en momento a pararme y mirar. Pero yo sé que es un Dios que más allá de su mano, es un Dios que me está diciendo, estoy aquí, soy cercano. Amén. Para eso son estos términos, porque es un Dios que nos conoce en la debilidad en que estamos y es un Dios que también nos anima. Amén. Si usted se da cuenta, Jesucristo no permitió que salieran, ¿cierto?, cada uno de esos discípulos que estaban nuevos, recién estaban recibiendo enseñanza y ahí tenían que ir a echar fuera demonios, tenían que ir a predicar la palabra y muchos le iban a cerrar la puerta en la cara. No los permitió que fueran solos, sino que fueran con alguien al lado. Amén. En ese momento estaba físicamente Jesucristo y no podía multiplicarse con todo y salir con ellos. Los puso de a par, dice que iban de 2 en 2 y se fueron. Amén. Porque sí, porque dice que él solo, dice el proverbio, uno solo, cuando se cae, no hay nadie que lo recoja. Amén. El Señor nos conoce en nuestra debilidad. Amén. Y a Él lo tenemos que experimentar y se puede experimentar. Esta relación es íntima, es así, mi hermano. Una relación que ha venido a ser Dios con nosotros para fortalecernos. Para que terminemos, mi hermano, en victoria. Amén. Muchas veces tanto solo. La Biblia deja bien claro de que hay algo que no te permite ver. Hay otras cosas que sí te permiten. Nosotros somos tanto solos. Queremos lo que no es permitido. por eso dejamos de experimentar cosas. Aleluya. Y si uno lo lleva, por ejemplo, a todo esto de Belén, todo árbol, pero ¿qué hacemos nosotros? Entonces me dice eso a mí porque nosotros muchas veces, aún hay una alabanza que dice quiero ver tu rostro. Si vamos a la palabra sería tan bíblico porque Él nos está quiero morirme, una cosa así. Porque sí. Él nos está diciendo de que, claro, o sea, tienes todas otras cosas que te estoy dando, quizás de manera figurativa. Pero nosotros no queremos ver por eso, vamos, queremos ver por ahora, tenemos que ser muy tosugos para querer decir, ¿sabes qué? Tu mano la quiero transformar en porque podemos llegar a ser tan arrogantes, no se debe decir, cuando ya no veo tu rostro, voy a hacer que tu mano sea tu rostro. O sea, podemos llegar a eso. Pero como bien
tiene su historia. A veces nosotros experimentamos aquello por nuestra propia soberanía. Amén. La Biblia dice que hay otras cosas que Aleluya. está guardado, y eso puede ser un poco tomado lo que usted enseñó al principio. Esa revelación es un gran y oculto, quizás hoy día no está para hoy, quizás no está para mañana. Exacto. Amén. Amén. Entonces a mí me confronta harto eso, me bendice porque quizás me ayuda a examinarme a que yo pueda pensar y decir, Señor, estoy limitado. Porque estoy como tosudo viendo, ¿no? Que viene tu rostro. La palabra me está desglosando que hay otras cosas. Sí, amén. Y de repente te está su mano, está viendo su espalda, su gloria. No, es como, sálvenme, le tiran el salvavidas y te moriste ahogado, y después los familiares dicen, escucha, nadie lo ayudó. Le ayudó. Amén. Porque estamos desenfocados. Sí. Amén. Amén. Y sabe, mi hermano. A mí, por ejemplo, yo, esa alabanza que dice, quiero ver tu rostro, yo lo entiendo de esta manera, que yo quiero ver su rostro, no hoy, sino que quiero estar en el lugar, en el arrebatamiento, yo podría ver su rostro. Un día estaremos cara a cara, quiero dice. eso, quiero verlo Él cara a cara. enjuagará nuestras lágrimas. Entonces, Amén. para verlo, yo tengo que santificar mi vida, tengo que buscarlo, pero yo, por lo menos yo así lo entiendo. Es como un ánimo. Claro, Usted dice, lo tomo como un ánimo, pero no para verlo ahora aquí. No es para verlo aquí. Claro. Amén. Bueno, también puede ser de ese punto de vista, verdaderamente, para animarse, porque sí, verdaderamente, como está, dice mi hermana, está escrito que lo veremos. Un día estaremos cara a cara, Él enjuagará nuestras lágrimas, dice, todo lo que sufrimos, nos va a pasar, dice, ¿cierto?, a su gozo eterno ya. Amén. Bueno, también se puede tomar de ese punto de vista. Amén. Amén. Qué bien que tenga esa revelación. Sí, porque a veces no la tenemos. Pero sabe, lo que dice también mi hermano es un gozo, porque nosotros somos de aquellos que nos gusta meternos y traspasar ese velo que no debemos traspasar. Amén. Porque hay un velo de secreto de Dios. Hay un secreto de Dios. Pero que hay cosas que no están para nosotros. Amén. Conocerlas. Yo siempre le digo a los hermanos, hay personas que vienen y pastor, sabe que, no sé, estuve leyendo el Apocalipsis, los caballos y entienden lo que son los caballos. No, es que algunos dicen esto y otros dicen esto otro. Mi hermano, ¿sabes qué? Yo cuando leo Apocalipsis me voy a las cosas que son muy claras. Hay cosas que son muy puntuales. Bienaventurados los que lavan su ropa. Yo, para mí, esas palabras son muy claras. Pero hay otras que no comprendo en plenitud. No sé si será el cabeza de león, que tiene otra cabeza de oso. No sé. Amén. Y si usted tiene esa revelación, bien. No sé, de verdad. Pero yo no tengo esa claridad. Pero sí, en el libro de Revelaciones, Apocalipsis y Revelaciones, yo tengo esas palabras que son claras para la iglesia, lo que me conviene, ¿cierto? Lo que me tengo que tomar, cómo debo estar. Amén. Hay cosas que debo dejar. Hay cosas que están por morir, le dice a una iglesia. Entonces, de eso tienes que estar ocupado hoy día. Amén. En eso tienes que introducirte, iglesia. Entonces, eso ¿qué necesitamos? Cuando yo hablo de mano, hablo de un término espiritual para decirme algo que me empuja. Yo he visto cómo Dios me ha empujado, me ha introducido en cosas, me ha tirado en momentos. Amén. Y lo hablo en términos tal vez antropomórficos, con un lenguaje humano, pero estoy hablando de un ser espiritual que me ha llevado a cosas espirituales. Amén. Pero que me ha animado. Con ese lenguaje lo veo, lo he visto cercanamente. Amén. No su rostro. Ya lo veremos ya. ¿Pero se entiende? Este término antropomórfico es para acercarse, para acercar lo desconocido a lo que conocemos. Amén. Es solamente para eso. Ahora, ojo con caer en el otro punto, de creer que Dios, y lo bajamos muchas veces a un ser humano. No, Él no habla con un lenguaje así, humano, para que nosotros lo bajemos
a un lugar humano, es para introducirnos a nosotros en lo espiritual, en lo desconocido, pero no es para traerlo nosotros a la par, a bajarlo. Amén. Él es Dios. Amén. Si nosotros lo sacamos de ahí, lo hacemos un ser limitado. Amén. No lo es, mi hermano. Pastor, Moisés le pidió ver su gloria, y él se lo permitió. Le permitió ver su gloria. A nosotros también nos permite ver su gloria. Amén. Ahora, nosotros seguimos insistiendo en esto de ver su rostro, incluso después que tenemos la esperanza que en un momento vamos a estar cara a cara con Él y vamos a ver su rostro. Pero también dice la palabra que ni los ángeles pueden ver su rostro. Los ángeles se tapan, ¿cierto?, con su ala cuando están ante Él. Entonces, sí, seguimos necesitando un rostro de Dios para imaginarlo, para ser un ídolo. Así es. Nosotros necesitamos esos alientos porque somos gente que nos desanimamos constantemente. Amén. Necesitamos ver el camino y al ver el camino necesitamos ver sus pisadas para poder seguirla. Amén. Y ahí podemos hablar con un lenguaje antropomórfico y decir, ver sus pies. Amén. No sé, las manos, como les digo, los pies. Amén. Necesito tu pecho para recostarme en algún momento, porque necesito el solo hecho de estar ahí. Amén. De sentirme acogido, de sentirme protegido en su regazo. ¿Ha experimentado o ha querido experimentar eso? Amén. De sentir ese calor, eso que se experimenta cuando te ponen en el pecho de alguien y te puedes sentir sus brazos como te abrazan. Bueno, en ese lenguaje nosotros podemos experimentar eso en Dios, en lo espiritual. Amén. Porque pasa más allá de un lenguaje solamente antropomórfico. Nos permite en ese lenguaje experimentarlo. Amén. Te aseguro que tiene que haber experimentado un tipo de mano Moisés cuando se cubrió ahí en esa roca, en esa hendidura de esa peña, dice ahí, ¿cierto? De esa peña, de esa roca. Amén. Se escondió ahí y dice, y voy a poner mi mano para que no te pase nada. Tiene que haber experimentado alguna especie de mano, de algo que lo protegió. Amén. Que lo guardó en ese momento. Pero lo experimentó, no era un lenguaje solamente, sino que es para acercarnos un ser espiritual grande, maravilloso, que mi hermano es incomprensible, pasa de nuestro entendimiento, pero se hace entendible. Amén. Se acercó para hacerse entendible. A seres tan finitos como los que somos. Amén. Tan pequeños. Pastor, corríjame. Yo también podría decir que el Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces, muchas veces también creemos, no, quiero a Dios, su gloria, su mano. Él también ha dejado a su iglesia. Amén. ¿Cierto? Y podríamos tomar de repente un abrazo de un hermano, una palabra de un hermano. Ahí está el mismo Dios, el Espíritu Santo, que nos está hablando también. Sí. También Yo lo he experimentado. También lo podemos, pero muchas veces nosotros lo desechamos cuando es espiritual. Entonces, corríjame si quizás estoy bien a la luz de la palabra, porque muchas veces, y ahora yo lo recuerdo, como lo típico que la gente afuera dice, oye, no, es que tú estás más cerca de Dios. No, es que tengo que buscar en oración y Él me va a dar respuesta. Podemos estar en comunión, viene alguien, el Espíritu Santo te da una palabra, es el mismo Dios. Y esa es la boca de Dios, La boca de Dios. Entonces, la lengua de Dios. Poder el Espíritu discernir también lo que se nos está ministrando. Ya no lo que uno solo quiere oír, sino lo que realmente necesitamos, porque muchas veces queremos oír lo que uno quiere y no lo que realmente es. La medicina puede ser muy amarga, es necesaria muchas veces. Pero sí, aprender a discernir, porque muchas veces abortamos a la iglesia que es Dios mismo en el sí, no que nosotros, sino que en la iglesia es Dios mismo, que es el Espíritu Santo que está morando en nosotros. Amén. No que estoy haciendo, endiosando a la iglesia para que no se No. sino que es el Espíritu Santo. Amén. Entonces, para mí me bendice porque usted, mi propia esposa,
la tengo al lado y de repente muchas veces la puedo tratar mal y no tengo que olvidar que ella es templo del Espíritu Santo. O sea, Así muchas es. veces olvido eso. ¿Cuánto más quizás puedo olvidar de mi hermano? Es una extensión de una parte de Dios en ella. Es una extensión, claro, y en mi hermano. Por eso que tenemos que tener cuidado nosotros, entre nosotros. Mayor, ¿cierto? Tiene que ser el cuidado de nuestra relación. El mandato que hubo de Dios es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿cierto? Pero un nuevo mandato les tengo. Entre ustedes deben amarse y eso era una relación mucho más profunda que la que tenemos con el prójimo, entre nosotros. ¿Por qué? Porque aquí, mi hermano, hay una extensión de Dios, amén, en el hermano, como dice mi hermano, es más allá de mi esposa. Es una hija de Dios donde está una parte, ¿cierto?, de Dios, su gloria, habitando ahí, amén. Entonces, como dice mi hermano, ojo con dañar. Yo confirmo lo que dice mi hermano. Yo he experimentado un abrazo de un hermano y he experimentado, no sé, las manos de Dios, los brazos de Dios cubriéndome en ese momento. Amén. He escuchado la voz por la boca de un hermano, pero he escuchado esa lengua y ese susurro de Dios al hablarme. Amén. A través de un hermano. Y como dice mi hermano Cristian, pero seamos sensibles. Amén. O sea, el discernimiento espiritual. Por eso todo esto es espiritual. Amén. Por eso, como les digo, esto no es para bajar a Dios a un ser humano. Es para introducirnos a nosotros en lo espiritual, en lo de Él. Amén. Para eso es. La gente lo ha malentendido. Mi hermana, ¿qué no me decía la otra vez? Me decía, pastor, ¿sabe que estuve analizando alabanza? No es querer buscarle la quinta pata al gato. Yo creo que no es eso, ¿cierto, mi hermana? Pero estuve analizando, dice alabanza. Yo también he experimentado, no sé si usted, pero hoy día mucho romanticismo, autorreferencia, pero no ese romanticismo de que cuando uno le habla a quien le está hablando a un enamorado, pero hablando más terrenal, que a un ser maravilloso, sublime, admirable. Amén. Lo bajamos muchas veces mucho y nuestro lenguaje empieza a bajarlo a Él. Amén. Él se dirige a nosotros más cercanamente a través de un lenguaje humano. Amén. A través de un lenguaje humano para expresar lo desconocido de Él. Pero nosotros no tratemos de tomar este lenguaje humano que tenemos nosotros para traerlo a nosotros aquí, a un ser que no es, yo creo que ni se compara a lo que nosotros tenemos por revelación. Es mucho más grande, mucho mayor que eso. Amén. Y entonces bajarlo a un ser humano es verdaderamente, perdone la expresión, pero es rebajar. Amén. A un ser tan sublime como dice mi hermano. Amén. O sea, tengamos cuidado con esto. Por eso tantas personas que caen y yo lo decía este jueves pasado, los temores, de caer en temores. ¿Por qué? Porque aquellas cosas que son posibles y nosotros no le damos espacio muchas veces a Dios, porque lo que creemos que va a moverse en las cosas que son posibles. No, si las cosas posibles las puede hacer cualquier ser humano. Por eso Él es Dios, porque nos está buscando que nosotros podamos darnos cuenta, ¿cierto? Que Él está ahí en aquello que es imposible. Y ahí donde nosotros no nos queda más que solamente creer. ¿No? Ahí es donde nosotros tenemos que aplicar fe. Y ahí es donde lo encontramos, porque no hay otra forma de agradarlo, no hay otra forma de entrar a relacionarme con Él. Amén. Por eso les digo, nosotros lo podemos andar trayendo muy humano a Dios. Pero lo estamos, ¿qué? Reconociendo en las cosas que estamos viendo. Él se mueve en lo que no se ve, en lo posible. Eso es humano. Amén. Pero hay cosas que son imposibles. Y ahí es donde, como decía una persona por ahí, dejemos a Dios ser Dios. Amén. Aleluya. Porque ahí es donde se muestra. Yo escribía un poquito aquí y decía, esas cosas posibles las podemos y las hacemos nosotros. Amén. Por eso que hasta lo que
lo que conocemos, sabemos, son cosas posibles de hacer, pero de ahí, donde pasa de nuestros límites a cosas que nosotros no podemos hacer, cuando pasamos de esos límites, es ahí donde empezamos con nuestros ojos espirituales a ver a Dios, a ver su mano. ¿Se entiende? Es que ahí puedes experimentar en este lenguaje humano, introducirte en eso espiritual. Amén. Ahí Él te introduce en lo espiritual, porque es la fe el paso que te da a experimentar su mano. Amén. Que te anima, que te sostiene. Me gozaba, porque hay una palabra ahí donde dice en el Salmo 46, versículo 10, la Reina Valera 1960 dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Amén. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. ¿Cuándo quedamos quietos? Cuando ya quedamos pasados de los límites donde nosotros podemos. Amén. Es donde pasamos de los límites de donde podemos, es que ahí Dios nos dice, ahora quédate quieto. Amén. ¿Cuántas veces te ha querido dejar quieto Dios? No, pero tú vas al recurso. No es que, y le echamos la culpa a que, no es que este doctor no tiene que haber sido muy bueno, voy a este otro mejor. ¿O no? No, si para mí que la receta no tiene que haber sido buena. Y vamos y ahí estamos recurriendo a otras recetas. Ahí salen por ahí las que autorrecetan. o te recetan. Amén. Pero ¿sabes, mi hermano? Es momento, es Dios que se quiere decirte, quédate quieto. Gastamos dinero. Ah, no, es que este médico no tiene que haber sido bueno. No, voy a ir a una eminencia, porque la eminencia ese sí que sabe. Y de repente nos vemos diciendo lo mismo. Y te dice lo mismo. Mi hermano Elías, perdona que te saque mi hermano Elías, pero él siempre cuenta. ¿Cuánta plata gastaste, mi hermano, en exámenes? Amén. Y ahí en la cama donde no te podías moverte. ¿Qué te dije yo? Ahora es el momento de conocer a Dios. ¿O no? Dios te está diciendo, Elías, esta es la oportunidad de conocerlo. Y cuando te dedicaste a salir de todo eso, se reveló a tu vida. Ahí pudo verlo, pudo experimentar tu mano. Él te levantó, ¿no? Él te tocó y te sanó. Amén. Si lo hablamos en lenguaje así, humano. Lo tocó, lo sanó. Y así, ¿cuántas vidas de nosotros, mi hermana Marta, verdad? Bueno, yo quiero dar la gloria al Señor porque te dice causa gozo en mi corazón. Amén. Porque en un momento difícil, cuando te examen no tenemos a Dios. Yo con mi experiencia de deteriorado un accidente, yo me acuerdo que en la ambulancia de los Andes, yo le dije, Señor, por favor, todo en tus manos. Todo en tus manos. Y ahí Dios empezó a hablar de una manera sobrenatural, yo lo creo de todo mi corazón. Porque a mi todo me decía, no, programa, tenía de 6 meses y nada, yo creo. Y fue todo Amén. lo imposible es glorificado. Así es. Porque yo Amén. hace 2 meses, yo ya no podía pagar. Yo hoy día ya puedo caminar y tengo 200 meses. Esperaba Amén. el tratamiento de lo que yo dije, está pensando bien. Gloria a Dios. Siempre que veo gente que ha tenido jóvenes, que han tenido que como quebrarse un pie en una pierna y todavía no disfruta el hueso, todavía no disfruta el hueso. Y fuimos a comprar la semana pasada, la radiografía, y me dice, llegamos al doctor y me dice, ¿cómo están muertos? Digo, ¿están muy bien? Pues mira, te muestro la radiografía. Mira tu pie, es de la tortita, los tornillos, todo, todo eso está pasando. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y como usted decía, a veces se me faltó yo no voy a llegar a mi casa y me vengo a pasarlo porque cuesta depender de los demás. Amén. Entonces yo me acuerdo una noche que estaba muy triste. Un día de la cama de la mañana y tengo una llamada y me llama mi hermana de la iglesia. Mi hermana que lo estaba pasando mal también, pero estaba en ese momento, estaba enferma. ¿Sabe que me da una palabra? Y yo sentí que ese Dios me morí. A través del teléfono yo sentí. Por eso es importante cuando uno está sufriendo que lo que se le. Amén. Para gloria del Señor. Amén. Maravilloso Dios, que Él traspasó
su grandeza espiritual, su santidad, su alteza, su majestad, la traspasó a algo tan bajo como nosotros, pero por el solo hecho de que nos ama, para mi hermano, llevarnos a Él. Aleluya, esto es tremendo, es profundo, es que nosotros tenemos que darle una gloria a Él, mi hermano, cada día, porque todo eso grandioso y maravilloso, que mi hermano estaba a años luz de nosotros, se acercó así tan cercano como el toque y a la palma de una mano, a tocarnos. Amén. El reino de los cielos se ha acercado. La expresión, dicen que esa expresión, los teólogos dicen que lo que querían decir en ese tiempo, el reino de los cielos se ha acercado, cuando predicaba, ¿cierto? Y empezó a predicar Juan el Bautista, es que está a la mano. Está a la mano. Está diciendo, el reino de los cielos ahora está a la mano. Amén. Estírala y está a la mano. Aleluya. Es para tomarla hoy día. Así que ese Dios, mi hermano, está aquí, está cercano. Amén. El que se acerca, yo creo que el que no se había dado cuenta que estaba tan cercano, la verdad de Él, amén, porque Él se acercó a nosotros, pero nosotros ahora nos acercamos a través de la fe, ahora nosotros creemos y está ahí, amén, porque siempre ha estado palpable, siempre estuvo y ha estado ahí al lado, porque ha buscado relacionarse contigo, conmigo, amén, y por la fe ahora lo podemos palpar, lo podemos, cierto, percibir. Mira, algo tan bajo como nuestros sentimientos. Amén. Y decía mi hermana, y yo lo pude sentir. Y a lo mejor es tan bajo, ¿cierto? Decir, es que sentía a Dios, un Dios espíritu, pero lo permite que hasta nuestros sentidos lo experimenten. Amén. Aleluya. No solamente quede en un entendimiento, involucra todo nuestro ser, porque Él creó todo este ser. Amén. Y lo involucra completo cuando Él viene. Cuando se acerca, cuando está ahí, cuando nos toca, involucra también todo nuestro ser. Aleluya. ¿Cómo no quebrantarse? ¿O no? Cuando Él viene, cuando se extiende y podemos, como decimos nosotros en ese lenguaje que nos permite tener, me tocó. Amén. Aleluya. Así que el hombre puede recibir algún conocimiento del ser de Dios por medio de conocer los atributos expuestos en su revelación. No obstante, es un conocimiento que está sujeto a las limitaciones humanas y de ninguna manera es uno detallado o completo. Pero, amén, Dios está simplemente tan por encima de su creación que ninguna criatura jamás podrá comprender aquello que es incomprensible. Pero ¿cómo pasamos a aquello que es incomprensible? Y ahí es donde está nuestra fe. Amén. Ahí pasamos a esos límites que no podemos comprender cuando tuvieron ahí a Dios mismo, a Emmanuel en medio de ellos, y lo ven en una barca, pararse y decirle y reprender los vientos y reprender la ola y reprender toda esa tormenta, amén, y causarse una bonanza, como dice la Escritura, ¿cierto? Una pasividad, una tranquilidad de todo el mar que estaba agitado, amén, y con solo la voz lo reprendió y de ellos se preguntaron, ¿y quién es este? Amén. ¿Quién es este? Que hasta los vientos, ¿cierto? El agua, todo. Amén. Lo obedecen. Aleluya. Amén. Debemos creer entonces. Amén. Ahí es donde entonces solo nos queda creer. Es ahí donde Dios nos invita a pasar más allá. Amén. Y es por eso que necesitamos tomarnos de esa mano espiritual. Amén. Y ahí Él nos involucra en aquello que desconocemos. Amén. Que nos cuesta entenderlo en el ámbito, ¿cierto?, físico. ¿Cómo? Si estoy desgastado entero, quedé cansado totalmente, pero ¿cómo voy a experimentar que de la nada pueda surgir algo? Amén. Pero dice que Él da fuerza al que no tiene ninguna. Amén. De la nada. Dios puede fortalecerte, Dios puede volver a crear de la nada. De la nada nosotros entendemos en nuestra parte intelectual, de la nada no sale nada. Amén. No se crea nada. Pero Dios, de ninguna fuerza, de donde no hay nada, Él nos vuelve
y nos fortalece y multiplica las fuerzas al que está, ¿cierto?, cansado, fatigado. Así que por aquí vamos quedando nuevamente para poder, mi hermano, buscar fortalecernos en este Dios. Amén. Mi hermano, no limitemos a Dios. Por eso la inquietud, como decía mi hermana, es de traer y bajar a Dios al ámbito humano. No, mi hermano. Él se puso en este lenguaje para introducirnos a nosotros, no para bajarlo a Él. Amén. No caigamos en eso. Eso es idolatría. Cuando el hombre bajó a Dios y lo hizo algo, ¿cierto? Aves, cuadrúpedos, animales, bestias, cualquier cosa, lo bajó a un ser humano. Entonces ahí es donde cayó en idolatría. Amén. Y ahí donde cayó en mirar lo que no tenía que ver. Buscar, como decía mi hermano, un rostro. Como decía también mi hermana Estela. Amén. Diosito. Sí. Sí, porque es que hasta ahí le llega. ¿Por qué? Porque lo han limitado. Un Diosito. No sé, si hay alguien aquí que tiene un Diosito, tengo un Dios todopoderoso. Mi hermana. Voy a compartir algo de ayer que sucedió ayer. Ayer fui Martina a operar en la familia y sabe que nos confiamos porque nos sacamos, nos fuimos al primer pasaje pensando que fiesta, pero de mañana, o sea, el día es complicado. Pero no ayer. Y nos confiamos en el consulta, llegamos a la terminar para venir, a las 4, ¿no? Y me olvidó pasar ninguno Oh. y a las 3 horas fui para acá, 2 JM de oficina y un pulmón. Pero Sí, hoy día trabajo. trabajar, claro. Y con los Ana, y le dije, vamos al último hotel que nos quedamos. Entonces yo, vamos de nuevo. Fuimos y sale que no había nada, estar agotado, está todo completo. Pero aquí me quedo de trabajar. Y yo trabajo y tengo bien, y sabe que ahí mismo del amor de Dios, porque sabe que la vida era pensó, para completo. Y le parece así, Señor, usted lo imposible, y de verdad, mi mamá, y ahí, sí, pero que si a uno yo le queda, y ella se venía, porque bueno, sabe que la niña dijo, sabe, mi hijo, no te da pero hay 2 pacientes, 41, 42, 44. Y Dios le dijo, ¿verdad? Sí. Y ella también le dijo, Dios, la niña de la derecha dijo, solamente está completo, no había lugar. Y dijimos, no lo Se vaciaron. Amén. La niña no es y lloraba los tres, amor. Así es. Amén. 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 Sí, mi hermana. Dios, mi hermano, está así de cercano. Sabe que nosotros somos finitos, sabe que somos débiles. Pero Dios en nuestra debilidad se fortalece. Por eso que experimenta, lo pasa más allá, mi hermano. Bueno, es posible quedar sin pasaje, pero imposible que se creen esos pasajes. Pasa entonces, ahí eso es imposible. Amén. Cruza ese límite, cruza los límites humanos. Amén. No hagas cruzar a Dios para acá. Crúzalos tú, esta es la invitación. Cruza tú y yo, crucemos a esos límites, mi hermano, de lo imposible. Y ahí solamente entra el que cree. Amén. Porque para el que cree está ese lugar de las cosas imposibles. Amén. Así que Dios está extendiendo esa invitación. Amén. Así que solo de ahí, de lo posible hacia allá, solamente queda creer. Amén. Solamente queda creer. Así que Dios, mi hermano, nos siga fortaleciendo en este tiempo. Salgamos de todo pensamiento de humanizar a Dios. Amén. No es, los términos antropomórficos no es para humanizar a Dios.
Amén. Es para un Dios que se ha hecho cercano para introducirnos a nosotros, como digo, en lo espiritual. Así que no humanicemos a Dios. Amén. Dios no es como tu Padre. Es el Padre celestial. No es como nuestro Padre que nos falló a lo mejor, que no estuvo ahí, porque era limitado. Yo no estoy diciendo y hablando mal de mi papá. Era un ser limitado. ¿Cierto? Pero a veces nosotros, cuando hablamos de papá, a veces vemos que no va a llegar, como tantas veces no llegó a lo mejor nuestro Padre. Él llega, mi hermano. Él no abandona. Amén. Él está antes incluso que nosotros lleguemos. Amén. Él se mueve en aquello donde nosotros ni siquiera creemos. Amén. Ni siquiera pensamos, mejor dicho, que puede estar. Amén. Pero al creer, podemos saber que Él va a estar y nos da la confianza. ¿Por qué? Porque como estamos cerrando esto y diciendo, Él ha querido venir a relacionarse con nosotros, Dios, el Padre, en relación con el hombre. Amén. En esto que estamos viendo, la confianza es lo primero para relacionarse con alguien. Amén. Tú no vas a llegar a nada con una persona que no le tengas confianza. A lo más, a un saludo de lejito, lo más lejos posible, porque si no te da confianza, lo vas a tener lo más lejos posible. O lo vas a dejar entrar a tu casa, lo vas a dejar entrar a tu vida. Amén. Es un Dios que ha venido a acercarse y a darte la confianza necesaria para que podamos, mi hermano, tener la relación necesaria con Él. ¿Oramos? Amén. ¿Te parece? Oramos. Padre, agradecemos este tiempo, Dios. Bendición preciosa, Señor, que haces tú, Padre, con nosotros, Señor amado. Gracias, Padre Santo, porque abres cada día, Dios Santo, nuestro entendimiento. Bendito Jesús, Señor, un entendimiento que tiende a cerrarse, que por temor es Dios de la gloria, Señor. Muchas veces, Señor, lo hemos bajado, Padre, a una figura humana, Señor. Perdónenos, Dios, porque tal vez hay gente que nos ha fallado, como nosotros también lo hemos hecho, pero muchas veces miramos siempre alrededor y vemos que este nos falló. Y a veces cuando lo hemos mirado a usted, creemos que también no va a llegar. Aleluya. Eso le sucedió, Señor, a Marta, Padre, cuando le dijo a Jesucristo el Señor, si hubiese llegado antes. Padre amado, usted, Señor, está antes. Ni siquiera llega a tiempo, está antes de tiempo. Antes de todas las cosas, Señor. Porque usted lo sabe todo. Bendito Dios, Señor, permítanos, Padre. Nosotros, Dios, a través, Señor, de poder tener este lenguaje con usted. Bendito Rey, poder introducirnos en esto, Dios, que desconocemos hoy día, pero que está ahí, que es más verdadero que lo que vemos, es más tangible que lo que estamos, Señor, tocando hoy día. Bendito Dios santo y poderoso Rey, clamo en esta hora para que usted, Dios de los cielos, Señor, nos provoque, nos anime, nos siga incentivando en estos tiempos, Dios, a poder, Dios de la gloria, Señor, entrar, Dios santo, en su camino, entrar, Padre celestial, Señor, y establecernos en Él, Dios de la gloria, afirmar nuestras vidas, Padre, que podamos confiar plenamente. Señor, gracias, Dios, porque como dice su palabra, Señor bendito, en este Salmo 37, 3 al 5, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. ¿Lo creemos, Dios? Nos tomamos en esa confianza, queremos, Señor, meternos, introducirnos. Dios, toma nuestra mano, Dios santo. Bendito Jesús.
Como trataste con un Gedeón que tal vez tenía espacios incrédulos, Dios. Pero mojaste ese vellón, después lo dejaste seco. Padre, trata con nuestras vidas débiles también, Señor. Como te pidió ese varón, Padre, a ti, Señor, aquí en esta tierra, Señor, ayuda a mi incredulidad. Clamamos, Dios, hoy día, Señor, como seres finitos, Padre. Bendito Dios, Señor. Ayúdenos, Padre Santo. No nos queremos quedar. No queremos fallar, Padre. Queremos salir en victoria, Dios. O que nos saque de aquí, Dios, de la gloria. En victoria y poder estar, como bien decía mi hermana, cara a cara con usted. Padre, gracias por este tiempo. Le bendecimos, Señor. Y damos gloria y honra a su nombre en esta hora. Y bendecimos también cada vida presente en este lugar. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.